¿Cómo separar los instrumentos de cualquier canción? ¡Vamos a verlo! Reviews con el EPAS, 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 reviews con el EPAS. Muy buenas, peña, ¿cómo estáis? Aquí Torepas en un nuevo vídeo aquí para todos vosotros. Sí, señor, que te cuerpo la vida, espero que estés genial. Y como yo, aquí hablando de aplicaciones y cosas súper interesantes para trabajar los músicos. Bien, hoy vamos a hablar de Moisés.ai, que es una aplicación súper potente para crear tus propias backing tracks, para separar lo que son las pistas de una canción, para quitarle la batería, para quitarle la voz, para añadir cosas nuevas, súper potente, para meterle metrónomo, un montón de cosas que luego vamos a desgranar a lo largo del vídeo. Y la verdad que yo lo utilizo semanalmente y me ayuda muchísimo en mis conciertos y en mis cosas. De hecho, la prueba es totalmente gratuita y lo vas a poder probar aquí y en este QR que te voy a dejar por aquí para que le eches una fotico y veas cómo funciona la aplicación. Ya te digo, la prueba es gratuita y la puedes probar. Así que no me enrollo más y vamos a ver un poco cómo funciona desde el PC, que luego lo vamos a ver a través del móvil. ¡Vamos a por ello! Muy bien, ya estamos por aquí por el ordenador y os voy a enseñar un poco cómo funciona la aplicación, ¿vale? Para ello, entramos aquí en Moisés.ai y tienen versión en castellano, o sea que súper bien, para que puedas empezar a utilizar esta aplicación. Yo voy a entrar con mi cuenta y aquí, pues si te fijas, aquí ya tengo unas cuantas cosillas que he estado trabajando, pues en conciertos que he tenido que hacer y así, para poder ir haciendo las backing tracks y tocando en directo. Por ejemplo, vamos a entrar aquí en Kissing the Shadows, para que veáis un poquito, y aquí si te fijas, lo que te hace Moisés es tú añades el MP3, que ahora lo vamos a ir haciendo, y si te fijas, separa lo que es la voz, de la batería, de la guitarra, te añade un metrónomo, hace un montón de funcionalidades súper potentes para que tú puedas crear tus propias backing tracks o utilizar instrumentos externos para eso, para que puedas utilizarlo. Por ejemplo, yo el otro día estuve haciendo un directo, que ahora si quieres te pongo un vídeo de esto, mira, te lo voy a poner por aquí. Y esto está todo tocado con Moisés, ¿vale? Aquí, por ejemplo, si te fijas, he creado una backing track en la cual solo está sonando la batería, el bajo y el otro que es el piano. Si ahora aquí puedo añadir la guitarra, lo ves, ¿no? Y aquí está sonando todo lo que es el instrumento. Aquí, por ejemplo, podría decir, oye, mira, que también me interesa la voz, pues cojo y la pongo, ¿no? ¿Ves? Lo has visto, ¿no? Entonces, esto lo bueno que tienes que, aparte de separarte todo lo que son las pistas a través de un MP3, te añade un metrónomo. Atención, esto es súper interesante. Imagínate que solo quieres la guitarra, pues por ejemplo voy a eliminar batería, tal, y voy a añadir el metrónomo. ¡Anda! Además, el metrónomo está creado con inteligencia artificial y te genera, pues eso, todo lo que es esto, súper ideal para poder trabajar encima. Luego aquí arriba, si te fijas, puedes elegir distintos tipos de pista, que ahora lo vamos a hacer, pero esto te quería dar una visión general para que veas lo que es. Te dice el metrónomo, te dice la tonalidad en la que está muy bien, aunque luego si cambia, pues eso se le va un poquillo la pinza, pero aquí abajo te dice también los acordes, y aquí puedes empezar a jugar un poco con, pues eso, hasta dónde tienes que ir con la pista y tal. Y lo mejor de todo, pues que puedes subir y bajar lo que es el volumen de las diferentes pistas para poder ponértelo a tu gusto. Y esto es brutal. Ya te digo, a mí me parece súper interesante esta aplicación. Vamos a subir una nueva canción. Vamos a... Mira, también tiene para masterizar, pero vamos a lo de separar la pista, que es lo que realmente importa. Para ello, mira, voy a coger uno de mis temas. Por ejemplo, vamos a coger Red Tears, que sé que os gusta. Y esto es un tema mío de hace bastantes años, y lo vamos a subir. Y aquí puedes elegir diferentes tipos de pistas. Puedes hacer voz, batería, bajo, voz instrumental, 2 pistas, voz, coros instrumental, voces, batería, bajo, guitarra, otros. Nosotros lo que vamos a hacer va a ser poner voces, batería, bajo, guitarras y otros. Más que todo porque éramos voz, guitarra, batería, otra guitarra y luego pues a veces tenía algún tecladillo, alguna cosilla, así que vamos a ver qué es lo que hace. Bien, ya está aquí metido. Te has fijado que no ha tardado mucho, ¿no? Y ahora tardará un poquito
en procesar todo lo que es la canción, ¿vale? Porque le tiene que añadir el metrónomo, le tiene que añadir todas estas cosas. Ya tenemos por aquí lo que es la pista cargada y todo preparado, ¿vale? Si te fijas, en esta pista en concreto no me ha pillado el otro, ¿vale? Porque aquí me he dado cuenta de que no había ningún tipo de teclado, así que vamos a mutearla, que no hace falta, ¿vale? Y aquí tenemos separadas las pistas, guitarras, bajo, batería y voz, ¿vale? Vamos a poner mi tema para que veas cómo va. Muy bien, y esto está a 153 y la tonalidad es do menor, está perfecto, ¿vale? Porque este tema yo lo hice en afinación drop D, ¿vale? Y ahora, si te fijas, por ejemplo, aquí debajo nos va a poner los acordes que está haciendo. Esto es una beta que está muy interesante, pero quiero que veas que aparece, ¿no? Por ejemplo, si avanzamos un poco más adelante, la bemol, si bemol, do. O sea que bastante currado está, ¿eh? Cosas más importantes también que tenemos aquí. Por ejemplo, si te fijas aquí arriba a la derecha, tenemos lo de que la tonalidad está en do menor, pero yo la puedo bajar, por ejemplo, aquí al si bemol, o sea, al si menor, pero le puedo subir de tono. Do sostenido, re. Puedo hacer un montón de funcionalidades con las pistas separadas. Aquí, por ejemplo, imagínate que quiero tener solo la backing track y quiero volver a cantarlo, porque esto, claro, esto tenía yo aquí 18 años, o sea, hace unos 20 años, ¿no? Venga, voy a quitar la voz. Y aquí me pongo a cantar. Y ya gracias a esto consigo tener una backing track. Le daría a exportar y aquí elijo, oye, mira, quiero batería y me descarga lo que es el MP3 con solo la batería. O quiero descargar todo, quiero ponerlo con metrónomo, esto es a vuestro gusto. Ya ves que está muy currado y te lo hace bastante bien. Evidentemente, si tú ahora te pones, por ejemplo, me voy a poner solo la guitarra. ¿Ves cómo va y viene el sonido? Eso es porque lo está utilizando por medio a través de las frecuencias y tal, entonces no es exacto. Evidentemente, para hacerlo exacto necesitaríamos las pistas separadas, ¿no? Y poder hacerlo pues en Reaper o en Pro Tools o en el programa que utilices tú de grabación, ¿no? Pero este programa la verdad que se acerca bastante bien a lo que es la funcionalidad que nosotros queremos, ¿de acuerdo? Bueno, y me acabo de poner las gafas, ¿y por qué? Pues porque vamos a hacer ahora la aplicación a través del móvil, ¿vale? Te voy a enseñar cómo podemos hacer cualquier cosa. Y para ello, nada, simplemente le daríamos aquí al más y podemos importar desde URL, desde la galería. Yo lo voy a hacer desde la galería, ¿vale? Porque tengo un montón de vídeos por aquí. Vamos a echarle un vistazo. Por aquí abajo del todo tenía un montón de vídeos. Mira, aquí un montón. Mira, estos que salgo yo tocando. Por ejemplo, mira, estos de Children of Bodom. Si te fijas, aquí salgo tocando hace unos cuantos años, ¿eh? Tengo ahí una pelambrera que te cagas, ¿eh? Y lo único que se hace es, se carga de aquí y aquí podemos coger voz, batería y otros. Vamos a darle aquí. Y entonces empieza a subir el archivo y empieza a prepararlo, ¿vale? En cuanto esté listo, lo trabajamos. Bueno, si te fijas aquí ya tenemos lo que son las cuatro pistas, que una es la voz, otra es la batería, la guitarra y las melodías, ¿vale? Si ahora le doy al play, se queda ahí la batería. Y así podemos verlo todo. Si te fijas, aquí tenemos arriba del todo lo que es el tema de los acordes. Aquí tenemos el metrónomo, que nos lo detecta automáticamente, ¿vale? Y un montón de funcionalidades. También podríamos exportarlo, ¿no? Y descargarlo en cualquier dispositivo, tal que aquí, ¿no? Y restablecer, pues para volver otra vez a poner esto de fábrica. Y el tono de la música pues te dice el tono que es y tal, o sea que súper completo. Así que, sin duda, esta aplicación Moises.ai mola un montón. Bueno, ¿y qué opinas, Aitor Epaz, acerca de Moises.ai? ¿Es una buena aplicación? ¿Es una mala aplicación? Yo creo que es una muy buena aplicación para empezar a trabajar todo lo que es el tema este de no volverte loco para hacer backing tracks, de andar buscando por ahí por internet y tal. Le das ya un clic enseguida. Además es multiplataforma, lo puedes trabajar en cualquier sitio y ya te digo, lo puedes descargar gratuitamente. Abajo en la descripción te dejo el enlace para que puedas descargarlo. Ya te digo, es una aplicación muy interesante que te puede salvar de algún que otro problema. Así que ya sabes, si te ha gustado, descárgatelo por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¿En dónde? En Aitor Epaz Guitar, guitarreo del bueno. ¡Chao! Aitor Epaz Guitar. Suscríbete, primo, chico, que es gratis, no me seas bandolero, anda.